directa, de repente, si queremos ver eso en la práctica, ¿no? Yo les pediría, de verdad que sí, que hagan el integrado CMOS de la tecnología 40, 0 y tantos, ¿estamos de acuerdo? Tú, de repente, con solo agarrarle las patitas, puedes cruzar a ese integrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos estática. ¿Qué cosa es energía estática? Concentración en base a todo lo que hacemos y cómo la descargamos. Muchas veces, cuando caminamos, ¿no? Uno va caminando, va descargando la energía estática, pero muchas veces nos quedamos cargados. Por eso es que a veces tú lo tocas a alguien y dices, me pasó corriente, porque tenemos estática nosotros, porque nosotros también somos energía. Por eso es que en un hospital, si te toca trabajar en un hospital, en la sala de operaciones, ellos trabajan con el piso, le dan un tratamiento, ¿no? Un aislamiento que tienen ellos. Trabajan con lo que es una malla semiconductiva y con en este caso, cerámico o algún tipo de piso semiconductivo. ¿No me acuerdo? Entonces, ¿por qué? Por la estática. Entonces los doctores, los enfermeros, los anestesiólogos, todos ellos cuando están caminando por ese piso, lo que van haciendo, ¿qué cosa? Es descargando, en ese sentido, la estática. Porque cuando cojan los artefactos, los instrumentos, no descarguen en eso y hagan funcionar mal el equipo, ¿no? Porque trabajan con equipos bastante sensibles. Entonces los TTE, los CMOS tienen esa particularidad, por eso hay que agarrarles con cuidado también esos dispositivos. Son más fáciles de malograr. ¿Me vas a decir algo, no? Sí, TTL significaba transistor logic. Sí. Entonces aquí vamos, ahora, luego ya hablamos en su momento. Gracias por el aporte, de verdad que sí. Sí, tiene razón lo que dice su compañero, eso significa eso, ¿no? Transistor Y lógico, ¿no? sabemos qué significa. Ya. Luego hablamos de eso un ratito, ¿ya? Vamos acá, vamos a ver, un ratito. Fíjese, vamos, ojo, a ver ahora lo que vamos a hablar sobre en este caso, relés. Ahora hemos estado hablando ya de interruptores. Interruptores que son accionados de manera, en este caso, mecánica. ¿Qué cosa es un interruptor? Sencillo, profesor. Es un dispositivo que abre y cierra circuito. Deja pasar corriente o, en este caso, obstruye el paso de la corriente. Abre o cierra circuito. Hemos visto también que hay dos tipos de interruptores, ¿no es cierto? Los interruptores, exactamente, normalmente abiertos, normalmente cerrados. O y NC. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Y también sabemos si debemos empezar a interiorizar cómo conecto yo interruptores normalmente cerrados, cómo los conectamos, serie. Si tengo varios, serie. Y claro, en serie, y los normalmente abiertos en paralelo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajemos con sensores, llámese detector de humo, llámese de repente ruptura de vidrio, llámese sensores infrarrojos, otros vamos a ir colocando. Fíjate, acá hay uno, en otros salones hay otros. ¿Cómo se conectan? ¿Se van a colocar en serie o se van a colocar en paralelo? Eso va a depender qué tipo de interruptor es ese que está ahí. Porque recuerda que es un interruptor electrónico. ¿Estamos de acuerdo? Ese sensor infrarrojo detecta el calor corporal de las personas. Detecta mi señal infrarroja. ¿Estamos de acuerdo? Que cuando yo me acerco, ahí nomás, ojo, este detecta mi presencia y ¡prac! Se cierra o se abre. Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué tipo de interruptor es? Cada vez que veamos los sensores vamos a ir conociendo de qué tipo de dispositivo se trata. ¿Es un NO o un NC? ¿Por qué? Porque cuando veamos en un tablero, estamos de acuerdo, en mi central de alarma, de mi sistema de seguridad, vamos a encontrar una regleta donde el fabricante te va a decir, acá vas a colocar sensores NC, acá vas a colocar sensores NO, y entonces tú lo vas a conectar ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso es, ¿no? Por eso que estamos hablando acerca de estos dispositivos. Si en ese tema, profesor, no le prestaría atención porque es algo sencillo, interruptores, ¿no? Vas a darte cuenta que hemos conocido diferentes tipos de interruptores, por ejemplo, los finales de carrera. Vamos a ver cómo forman parte de un sistema de protección dentro de en este caso, de los sensores. Cuando tú lo abres, el final de carrera está cerrado, alguien quiere vulnerar a ese sensor, lo destapa, inmediatamente abre la tapita, ya activó el sistema de autodefensa y empieza a dar la señal de alerta. Entonces ahí lo estamos viendo la aplicación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando hablamos también de interruptores, hemos visto en este caso el interruptor magnético, ¿sí? En el caso, lo hemos visto con el grupo A de manera solamente así visual. No, muy poco lo hemos utilizado en la práctica. En cambio, con el grupo B hemos armado un circuito y lo han colocado ahí para que vean tranquilamente que cuando se abre una puerta o se abre una ventana, inmediatamente activa el sistema de alarma, ¿no? De alerta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso ya lo veremos el día viernes con el grupo A.
Dentro de los interruptores, vamos a conocer también estos que vemos acá, que son los llamados relés o relays, que vamos a conocer como que son interruptores electromecánicos. Y vamos a darnos cuenta que este relé tiene ¿qué cosa? Un elemento importante que es una llamada bobina. Una bobina que cuando le llega la energía eléctrica se genera un campo magnético, convirtiendo este dispositivo en un llamado electroimán, que tiene la capacidad de poder mover. Y ahí vamos a conocer que este relé tiene internamente un juego de contactos. Puede tener un solo juego o puede tener dos juegos de contactos. Eso ya va a depender también de la aplicación que nosotros le querramos dar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a conocer internamente que tiene su bobina. Y eso es muy importante, saber con cuánto de voltaje va a trabajar la bobina. Puede trabajar con 3 voltios, con 6 voltios, con 12 voltios, 24 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Eso de acuerdo a la necesidad en DC. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo a la necesidad. Y eso hay que ver, ojo, las características técnicas o los datos técnicos que el fabricante lo deja también dentro, impreso en este caso, en el relé. ¿Estamos de acuerdo? Para saber con cuánto de voltaje trabaja ese relé. Pero otro dato importante, ¿qué cosa es? ¿Cuánto de corriente soporta el juego de contactos? Porque va a depender del juego de contactos para saber la cantidad de corriente que puede soportar. Y acá viene el detalle. Los juegos de contactos son metálicos, si te das cuenta. Y entonces va a depender, ¿qué cosa? El grosor, el tamaño de repente de los contactos o del juego de contactos para saber cuánta de corriente puede soportar. ¿Por qué? Porque eso va a ser una limitación. ¿Para qué? Para poder colocarle alguna carga, entiéndelo bien, entre el juego de contactos. Recuerda que esto hemos dicho que es un interruptor electromecánico, magnético, le podemos llamar, ¿no es cierto? Pero más es electromecánico. ¿Por qué? Le llega el campo magnético y mueve los contactos. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí en el juego de contactos puedo poner cargas, cualquier tipo de carga, siempre y cuando yo sepa cuánto es el consumo de corriente de esas cargas. Mi limitación va a ser, ¿qué cosa? Sabiendo yo la cantidad de corriente que soporta una carga, en este caso puede ser un motor, puede ser una lámpara, puede ser cualquier artefacto electrodoméstico, yo voy a saber cuánto le puedo colocar aquí o qué tipo de artefacto le puedo colocar aquí, sabiendo cuánto de corriente consume ese artefacto y si los contactos o los juegos de contactos soportan esa cantidad de corriente. Si por ejemplo tengo un artefacto que me consume 10 amperios y mi juego de contactos me soporta solamente 6 amperios, ¿qué pasará? Perfecto. Si le pongo la carga que me consume 10 y se cierra el circuito, ¿qué creen ustedes que pase con los contactos? Se calienta. Se van a calentar, se van a fundir, de repente hasta se quedan pegados, ¿no? Puede salir una chispa eléctrica. Eso sí es importante, ¿eh? Este interruptor electromecánico, cuando juegan contactos, siempre sale una chispa. Siempre hay una chispa eléctrica. Por eso es mucho cuidado cuando trabajemos en lugares donde hay de repente, en este caso, gases volátiles, que como en este caso puede ser gas propano o de repente gas, en este caso natural, que si está en el ambiente puede explotar. Por eso es, claro, puede ser cualquiera de esos tipos. Porque por eso que existen también los relés de estado sólido. Para esos lugares donde no debe haber ese juego de contactos porque genera esa chispa, este dispositivo ya cambia por uno de estado sólido, que es más que nada es un dispositivo eléctrico ya, o electrónico. ¿No me acuerdo? Entonces es lo que vamos a ver a continuación rapidito, ¿ya? ¿Existe relés para corriente alterna? Por supuesto, para continua y alterna, sí. Ahí están las especificaciones que te dice el fabricante. Lo vamos a ver en ese sentido, ¿no? Vamos a ver entonces. Paul, de engineeringmindset.com. En este vídeo vamos a ver los relés para conocer sus partes principales, los diferentes tipos y cómo funcionan. Para todas sus necesidades de relés, consulten a Telecontrols, que amablemente ha patrocinado este vídeo. Telecontrols es una empresa líder en la industria de la automatización desde 1963. Ofrecen algunas de las mejores soluciones en lo que se refiere a una hoja de consejos sobre la configuración de relés. Para más información, consulte el enlace en la descripción del vídeo que aparece en la parte inferior. Un relé o relevador es un interruptor eléctrico. Los relés tradicionalmente usan un electroimán para operar mecánicamente el interruptor. Sin embargo, versiones más recientes utilizan electrónica como los relés de estado sólido. Los relés se utilizan cuando es necesario controlar un circuito mediante una señal de baja potencia o cuando varios circuitos deben ser controlados por una señal. Fíjense, todo va a depender, ojo, que también
también el relé es un dispositivo, por ejemplo, de protección. ¿En qué sentido, profesor? En que nosotros vamos a tener, para energizar la bobina, ese va a ser mi circuito de control. Y mi circuito de carga van a ser los juegos de contactos. Ahora, mi circuito de control, fíjate, yo lo puedo trabajar con corriente continua. Y mi carga, entiéndelo bien, yo lo puedo trabajar con cualquier tipo de corriente. Siempre y cuando, ¿qué cosa debo de respetar? La potencia, la corriente que va a pasar por el juego de contactos. Por eso, ese juego de contactos te dirá, trabaja con 12 voltios, tanta corriente. Trabaja en DC, trabaja con 220 voltios en AC, con tanta corriente. Entonces, eso es lo que yo tengo que ver en el relé, la cantidad de corriente que puede soportar en continua, como decía su compañero, y en alterna también. Entonces, ojo, profesor, pero puede suceder que mi control, o sea, yo activo la bobina con corriente continua y los contactos pueden trabajar con alterna, ¿no hay ningún problema? Por supuesto que no, y lo vamos a hacer. ¿Están de acuerdo? Vamos a hacer eso. Si te das cuenta, mira, acá están haciendo un circuito. Fíjate, acá están alimentando la bobina. ¿Con qué tipo de corriente alimentan la bobina en esta imagen? Continua. Con continua, de la pila, si te das cuenta. Y mira, está trabajando un foquito ¿con cuánto? Alterna. Con 220 voltios en AC. ¿Eso se puede lograr? Por supuesto que sí. ¿Estamos de acuerdo? Por eso les estoy diciendo, tengan, ojo, presten atención, porque esto es básico y elemental. Un aislamiento eléctrico completo entre los circuitos de control y los controlados. Los relés se utilizan a menudo en los circuitos para reducir la corriente que fluye a través del interruptor de control primario. Un interruptor, temporizador o sensor de amperaje relativamente bajo puede utilizarse para encender y apagar una carga de capacidad mucho mayor. Veremos ejemplos de esto un poco más adelante en el vídeo. Hay dos circuitos principalmente en el relé, el circuito primario y el circuito secundario. El circuito primario proporciona la señal de control para operar el relé. Puede ser controlado por un interruptor manual, un termostato o algún tipo de sensor. El circuito primario generalmente se conecta a una fuente de CD de bajo voltaje. El circuito secundario es el circuito que contiene la carga que necesita ser conmutada y controlada. Cuando hablamos de una carga, nos referimos a cualquier dispositivo que consuma electricidad, como un ventilador, una bomba, un compresor o incluso una lámpara. En el lado primario encontramos una bobina electromagnética. Esta es una bobina de alambre que genera un campo magnético cuando la corriente pasa a través de ella. Cuando la electricidad pasa a través de un cable, crea un campo electromagnético. Podemos ver esto al colocar algunas brújulas alrededor del cable. Cuando pasamos una corriente a través del cable, las brújulas cambian de dirección para alinearse con el campo electromagnético. Cuando envolvemos el cable en una bobina, el campo magnético de cable se combina para formar un campo magnético mayor y más fuerte. Podemos controlar este campo magnético siempre controlando la corriente. Por cierto, hemos cubierto cómo funcionan los solenoides e incluso cómo hacer tu propio solenoide en nuestros vídeos anteriores. Échale un vistazo. Los enlaces se pueden encontrar en la descripción del vídeo que aparece en la parte inferior. Al final del electroimán encontramos la armadura. Este es un pequeño componente giratorio. Cuando el electroimán se activa, atrae a la armadura. Cuando el electroimán se desactiva, la armadura vuelve a su posición original. Normalmente se utiliza un pequeño resorte para conseguirlo. Conectado a la armadura hay un contactor móvil. Cuando la armadura es atraída por el electroimán, se cierra y completa el circuito del lado secundario. Tenemos dos tipos de relés básicos, el tipo normalmente abierto y el normalmente cerrado. Hay otros tipos de relés y los veremos más adelante en el vídeo. Con el tipo normalmente abierto no fluye electricidad en el circuito secundario, por lo que la carga está apagada. Sin embargo, cuando una corriente pasa por el circuito primario, se induce un campo magnético en el electroimán. Este campo magnético atrae a la armadura y tira del contactor móvil hasta que toca los terminales del circuito secundario. Esto completa el circuito y proporciona electricidad a la carga. Con el tipo normalmente cerrado, el circuito secundario está normalmente completo y por lo tanto la carga está encendida. Cuando se pasa una corriente a través del circuito primario, el campo electromagnético hace que la armadura se aleje, lo que desconecta el contactor y abre el circuito. Esto corta el suministro de electricidad a la carga.
funcionamiento de los relés de estado sólido o SSR es similar en principio, pero a diferencia de los relés electromecánicos, no tiene partes móviles. El relé de estado sólido utiliza las propiedades eléctricas y ópticas de los semiconductores de estado sólido para realizar su aislamiento en la entrada y la salida, así como las funciones de conmutación. Con este dispositivo encontramos una luz LED en el lado primario en lugar de un electroimán. El LED proporciona un acoplamiento óptico haciendo brillar un rayo de luz a través del espacio y en el receptor de un transistor fotosensible adyacente. Controlamos el funcionamiento de este tipo simplemente encendiendo y apagando el LED. El fototransistor actúa como un aislante y no permite que la corriente fluya, a menos que sea expuesta a la luz. Dentro del fototransistor tenemos diferentes capas de materiales semiconductores. Hay del tipo N y del tipo P que están unidos entre sí. El tipo N y el tipo P están hechos de silicio, pero cada uno de ellos se ha mezclado con otros materiales para cambiar sus propiedades eléctricas. El tipo N se ha mezclado con un material que le proporciona muchos electrones adicionales y no necesarios, que son libres de moverse a otros átomos. El tipo P se ha mezclado con un material que tiene menos electrones, por lo que este lado tiene mucho espacio vacío al que los electrones pueden moverse. Cuando los materiales se unen, se desarrolla una barrera eléctrica que impide que los electrones fluyan. Sin embargo, cuando el LED se enciende, emitirá otra partícula conocida como fotón. El fotón golpea el material del tipo P y golpea los electrones, empujándolos a través de la barrera y dentro del material de tipo N. Los electrones de la primera barrera podrán ahora también hacer el salto y así se desarrolla una corriente. Una vez que el LED se apaga, los fotones dejan de golpear los electrones a través de la barrera y así la corriente en el lado secundario se detiene. Así que podemos controlar el circuito secundario simplemente usando un rayo de luz. Hay muchos tipos de relés. Vamos a considerar algunos de los principales, así como algunos ejemplos simples de cómo se utilizan. Déjenme saber en la selección de comentarios cómo y dónde han visto usar los relés, o mejor aún, díganme qué ideas tienen para su aplicación o cualquier proyecto en el que estén trabajando y en el que podrían aplicarse. Como hemos visto antes en este vídeo, tenemos el relé normalmente abierto. Esto significa que la carga del lado secundario está apagada hasta que el circuito se completa en el primario. Podemos usar esto, por ejemplo, para controlar un ventilador usando una tira bimetálica como interruptor en el lado primario. La tira bimetálica se doblará a medida que aumente la temperatura. A una cierta temperatura completará el circuito y encenderá el ventilador para proporcionar algo de enfriamiento. También tenemos el relé normalmente cerrado. Esto significa que la carga del lado secundario está normalmente activada. Podríamos, por ejemplo, controlar un simple sistema de bombas para mantener un cierto nivel de agua en el tanque de almacenamiento. Cuando el nivel de agua es bajo, la bomba está encendida, pero una vez que alcanza el límite que requerimos, completa el circuito primario y retira el contactor, lo que corta la energía de la bomba. En un relé estándar, normalmente abierto, una vez que el circuito primario se desactiva, el campo electromagnético desaparece y el resorte tira del contactor a su posición original. A veces queremos que el circuito secundario permanezca activo después de que el circuito primario se abra. Para ello podemos usar un relé de enclavamiento. Por ejemplo, cuando presionamos el botón de llamada de un ascensor, queremos que la luz del botón permanezca encendida para que el usuario sepa que el ascensor está llegando. Por lo tanto, podemos usar los relés de enclavamiento para hacer esto. Hay muchos diseños diferentes para este tipo de relés, pero en este ejemplo simplificado tenemos 3 circuitos separados y un pistón que se encuentra entre ellos. El primer circuito es el botón de llamada, el segundo es la lámpara y el tercero es el circuito de reinicio. Cuando se presiona el botón de llamada se completa el circuito y se activa el electroimán. Este tira del pistón y completa el circuito para encender la lámpara. También se envía una señal al controlador del ascensor para enviar el ascensor hacia abajo. Al soltar el botón se corta la energía del circuito inicial, pero como el pistón no está cargado por un resorte, se mantiene en posición y la lámpara permanece encendida. Una
Una vez que el ascensor llega al piso, hace contacto con el interruptor de apagado. Esto acciona el segundo electroimán y aleja el pistón, cortando la energía de la lámpara. Por lo tanto, los relés de enclavamiento ofrecen la ventaja de tener una memoria de posición. Una vez activados, permanecerán en su última posición sin necesidad de ninguna otra entrada o corriente. Los relés pueden tener polos simples o dobles. El término polo se refiere al número de contactos que se conmutan cuando el relé se activa. Esto permite que más de un circuito secundario sea energizado desde un solo circuito primario. Podríamos, por ejemplo, utilizar un relé doble polo para controlar un ventilador de enfriamiento y también una luz de advertencia. Tanto el ventilador como la lámpara están normalmente apagados, pero cuando la tira bimetálica del circuito primario se calienta demasiado, se dobla para completar el circuito. Esto crea el campo electromagnético y cierra ambos contactores en el lado secundario. Esto proporciona energía al ventilador de enfriamiento, así como a la luz de advertencia. Cuando se trata de relés, a menudo se oye el término tiros. Esto se refiere al número de contactos o puntos de conexión. Un relé de doble tiro combina un circuito normalmente abierto y otro normalmente cerrado. Un relé de doble tiro también se llama relé de cambio, ya que alterna o cambia entre dos circuitos secundarios. En este ejemplo, cuando el circuito primario está abierto, el resorte del lado secundario tira del contactor a la terminal B, alimentando la lámpara. El ventilador permanece apagado porque el circuito no está completo. Cuando el lado primario se activa, el electroimán tira del contactor a la terminal A y desvía la electricidad, esta vez alimentando el ventilador y apagando la lámpara. Así que podemos usar este tipo de relé para controlar diferentes circuitos dependiendo de un evento. Un relé de doble polo, doble tiro o DP-DT se utiliza para controlar dos estados en dos circuitos separados. Aquí podemos ver un relé DP-DT. Cuando el circuito primario no está completo, los terminales T1 y T2 están conectados a los terminales B y D, respectivamente. El LED rojo y la luz indicadora están activadas. Cuando el circuito primario está cerrado, entonces T1 y T2 se conectan a las terminales A y D. El ventilador se enciende y el LED verde está energizado. Algo que debemos considerar cuando trabajamos con electroimanes es la fuerza contraelectromotriz o fuerza electromotriz. Cuando alimentamos la bobina, el campo electromagnético se acumula hasta un punto máximo. El campo magnético está almacenando energía. Cuando cortamos la energía, el campo electromagnético colapsa y libera esta energía almacenada muy rápidamente. Este campo que colapsa continúa empujando los electrones, por lo que obtenemos la fuerza contraelectromotriz. Fíjense, ojo, que esto es importante, por lo que estábamos mencionando ahí, y esto lo hemos visto, por ejemplo, el porqué de la explicación de poner un diodo en paralelo a una bobina de relé. ¿Estamos de acuerdo? Porque si te das cuenta, la bobina primero se energiza, y cuando se desenergiza, ¿qué hace? Manda un pulso de corriente. Y por eso es que y para no irse, lo que hemos hecho en el laboratorio número 1, para no irse al transistor, se está yendo hacia el diodo que lo encuentra polarizado directamente. Entonces, eso ya lo veremos el día viernes con nosotros, pero fíjense nomás lo que está explicando acá. Y esto es importante entenderlo. Miren acá lo que dice acá. Hasta un punto máximo. El campo magnético es T1 y T2 se conectan a las terminales A y D. El ventilador se enciende y el LED verde está energizado. Algo que debemos considerar cuando trabajamos con electroimanes es la fuerza contraelectromotriz o fuerza electromotriz. Cuando alimentamos la bobina, el campo electromagnético se acumula hasta un punto máximo. El campo magnético está almacenando energía. Cuando cortamos la energía, el campo electromagnético colapsa y libera esta energía almacenada muy rápidamente. Este campo que colapsa continúa empujando los electrones, por lo que obtenemos la fuerza contraelectromotriz. Esto no es algo bueno porque puede producir picos de voltaje muy grandes que dañan nuestros circuitos. Para superar esto podemos usar algo como un diodo para suprimirlo. El diodo solo permite que la corriente fluya en una dirección, por lo que en el funcionamiento normal la corriente fluye hacia la bobina. Pero cuando cortamos la energía,
La fuerza contraelectromotriz va a empujar los electrones y por lo tanto el diodo ahora proporcionará un camino para que la bobina disipe su energía de forma segura, para que no dañe nuestros circuitos. Bien, eso es todo por este vídeo, pero para continuar tu aprendizaje en ingeniería eléctrica... Entonces, por eso ese diodo se le llama diodo volante, ¿no? Y eso lo vamos a ver con los modelos grupo el día viernes. Así es. Fíjense, interesante, espero que así sea para ustedes. De repente, no sé si lo han visto ya en otro curso este tema, pero igual, ¿no? Estamos hablando de los famosos relés o relay. Y esto dice bien claro, ¿no? Como mencionamos acá, como que es un interruptor automático. Por supuesto que sí, ¿por qué? Porque necesita solamente de un campo magnético, ¿para qué? Para mover su juego de contactos. O sea, quiere decir abrir o cerrar circuito, dependiendo de la aplicación que nosotros le querramos dar. ¿Estamos de acuerdo? Es muy importante, ¿no? Por eso dice bien claro, ¿no? Permite abrir o cerrar circuitos sin la intervención del ser humano, por supuesto. Porque tú puedes tener un sistema de control con solamente de repente, con un sensor, activa el sistema y mueve el juego de contactos. Y de esa forma puede activar, puede ser una sirena, puede ser un altavoz, puede ser de repente que trabaje cualquier tipo de equipo, ¿no? Cualquier tipo de equipo, cualquier tipo de carga. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice bien claro, cuando se usan es necesario controlar qué cosas, en este caso, algún tipo de circuito, pero sobre todo algo muy importante, ¿no? Va en función a la potencia de consumo. Y eso es importante saber, por eso, lo que le dije hace un momento, ojo, profesor, el juego de contactos, cuánto de corriente puede soportar. Y ahora tenemos que ver vamos a ver de qué manera podemos controlar también, ¿no es cierto?, ese movimiento y el juego de contactos, ¿no? Algo importante, ¿no? Recalcar lo que decía también en el video. No hay contacto entre ¿quién? Entre la bobina y el juego de contactos. No hay contacto. Fíjate bien, lo único que trabaja ahí, ¿qué cosa es? El campo magnético. Por la acción del campo magnético, como se convierte en un llamado electroimán, tiene la fuerza suficiente ¿para qué? Para mover ese punto común y los juegos de contactos. Pues es lo que tienes que entender, ¿no? Dice bien claro, vamos a conocer diferentes variedades, en este caso, de relés en función a las familias que nosotros ya hemos mencionado, ¿no? Estamos hablando de los relés electromecánicos y los relés de estado sólido. Muy bien, ahí está. Relés electromagnéticos, electromecánicos o los relés de estado sólido, ¿no? Es lo que estamos viendo ahí. Ya sabemos también el por qué se utilizan esos relés de estado sólidos. Ojo, aunque parezca mentira, estos relés electromecánicos, electromagnéticos, ojo, los contactos cuando empiezan a juntarse hacen un golpeteo. Y si nosotros lo pusiéramos en un osciloscopio, veríamos que para que se peguen los contactos, hace todo este juego. Y recién se pega. Profesor, mentira, porque cuando yo veo solamente veo así. Claro, es que tú lo ves así porque tu vista no es tan rápida. De ver que esto chanca, chanca, chanca y recién se queda ahí. A una velocidad bastante rápida. ¿Estamos de acuerdo? Que con un osciloscopio, si tú le pones la pantalla ahí, lo conectas, vas a ver que se te grafica ese juego de golpeteo. Y por eso en ese golpeteo es donde se genera esa llamada chispa eléctrica. En cambio, los de estado sólido no tienen ello, ¿no? Dice, por eso dice, vamos a conocer diferentes variedades, en este caso, de relés, y aquí dentro de cada uno de ellos tenemos, ¿no? Los relés estados, en este caso los electromagnéticos, ¿estamos de acuerdo? Que se le conoce como electromecánicos de uso general, y los de estado sólido, ¿no? Donde dice bien claro, y está recalcando bien, ¿no? Dice bien claro que son, o que no tienen partes móviles, ¿estamos de acuerdo? Porque es todo un circuito electrónico, entiéndelo bien de esa manera. ¿Cómo se le llama SSR? Dice, ¿no? Que significa, dice, Solid State, ¿no? Relay. Dígame, señor. ¿El relé de estado sólido es como un optoacoplador? Parecido, pero no lo es. Estaba parecido, pero no lo es. Un autoacoplador es otra cosa que también lo vamos a ver. Parte de lo que en esa parte vamos a ver. Es parecido a un autoacoplador, eso es cierto. Un autoacoplador también te permite, cumple la misma función. ¿De qué? De poder unir dos etapas en un sistema. ¿Estamos de acuerdo? Sin que tengan contacto estas etapas, igual que un relé. El relé también te permite unir dos etapas sin que haya contacto entre una y otra. Por eso le decía, podemos energizar la bobina de relé con un voltaje de 12 voltios en continua y los contactos de relé pueden trabajar hasta con 220 voltios y no hay contacto entre la carga y el sistema de control. Lo mismo podemos hacer con uno de los llamados optoacopladores. ¿Han utilizado optoacopladores ustedes? ¿Ya utilizaron ya? Sí, ya perfecto, ¿no? Relés RIT, dice, ¿no es cierto? Estos son relés que abren o cierran el circuito cuando son sometidos a un campo magnético. Es más, esto lo vemos en el principio, relés RED.
¿no? Viene de los red switch, que lo vemos acá, miren, ve, acá está, eso, ¿no? Físicamente lo hemos visto hoy día con el grupo, ¿no? Que me ha tocado, porque vamos a ver que hay una capsulita ahí que tiene dos contactos metálicos, que ante el campo magnético, ¡prac!, se pegan. Retiras el campo magnético y se despegan, ¿no? Este principio lo están utilizando aquí, ¿no? En estos llamados relés switch. Dice, son relés que se abren los cierres circuitos cuando son sometidos a un campo magnético. Luego tenemos los relés telefónicos, son utilizada telefónica bastante para todo lo que es, en este caso, las líneas, ¿no? Donde estaban todos los usuarios, ¿no? Por eso estaban presentes, ¿dónde? En las centralitas, ¿no? En las centrales telefónicas. Aplicaciones. Ojo, el campo de los relés es bastante amplio para su aplicación. Tenemos en la parte de automatización, ojo, mediante un control tú tranquilamente puedes ponerle cualquier tipo de circuito que va a controlar cualquier tipo de carga y en función a ello, el ser humano lo único que tiene que hacer, ¿qué cosa? Es preparar todo el sistema para que de manera automática, ¿qué cosa haga? Cierre circuito, energice la bobina de un relé y los contactos se abran y cierran dependiendo de la necesidad y requerimiento. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dicen acá bien claro las luces de un semáforo, un ascensor, un secador. El semáforo hemos visto, ¿no? Más o menos, perdón, el ascensor hemos visto en el video que nos está mostrando, ¿no? Que es un juego de contacto, lo que están generando es ahí. Control de motores industriales y también, ojo, los primeros ordenadores, en las primeras, en este caso, primeras computadoras, ¿no? Las antiguas sobre todo, ¿no? Cuando una computadora, ¿qué cosa era? Casi todo ese salón de clase, ¿no? Ahí, para poder trabajar en esas máquinas, era todo un juego de contactos y es más, con válvulas al vacío. No sé si ustedes han escuchado hablar de las válvulas al vacío, ¿no? Que eran por ejemplo, de repente alguien tiene en su casa todavía televisores a tubo, que son las reliquias antiguas. Antes, si agarramos y veíamos un diodo, ¿qué cosa era? Aparece una lámpara, ¿no? Que se prendía. Estas son las llamadas, en este caso, válvulas hechas al vacío, ¿no? Que luego fueron reemplazadas ¿por quién? Por los transistores, pues, ¿no es cierto? Y luego después de los transistores, los integrados, ¿no? Que es lo que vemos ahí. Fíjate, este es el símbolo de relé. Lo que vemos ahí es el símbolo de relé. Tenemos ese rectángulo con la diagonal y con las líneas hacia arriba y hacia abajo. Me está representando ¿qué cosa? La bobina de relé. ¿Estamos de acuerdo? El rectángulo con la línea diagonal y el terminal arriba y abajo es la bobina de relé. Me está, en este caso, la energización aquí entre el positivo y el negativo y esto me energiza la bobina. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí está junto a él, ¿qué cosa está? En la línea segmentada, ¿qué cosa? Por llamar así, el contacto y el punto común, que es el que se va a mover, pues, ¿no? Si te das cuenta, es un relé con normalmente abierto nada más. Si vemos el segundo gráfico, ya es un relé que tiene en este caso, un juego de contactos, ¿no es cierto? Que tiene, ¿qué cosa? Un normalmente cerrado y un normalmente abierto. Esto se energiza la bobina, esta línea segmentada lo que hace es mover y esto se pega al otro lado, ¿no? De esa forma, ¿no? Es lo que tenemos ahí. Cuando nosotros veamos, en este caso también los relés, vamos a ir conociendo por las siglas que tienen ahí, ¿no? SP, ST y SPDT. ¿Qué significa, no? SP, ST. Simple polo, dice bien claro, simple throw. ¿Qué cosa significa? Simple corte, simple contacto, ¿no es cierto? Simple polo, energización en este caso claro, de los contactos que están arriba, ¿no es cierto? Simple polo, un solo polo, dice, ¿no es cierto? Y simple corte, simple contacto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En cambio, lo SPDT, ¿qué significa? Simple polo, doble contacto. Por supuesto que sí, ¿no? Simple polo, SP, doble tron, doble contacto. ¿Qué significa, profesor? Que tiene un NC y un NO. ¿Estamos de acuerdo en lo que tiene ahí? Esas son las siglas. Esto, ojo, si no pueden entrar todavía al aula virtual, les voy a ir enviando la información igual. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque ya deberían haberlos agregado al aula virtual. ¿Sí? Igual, ¿qué significa acá, profesor? DPST o DPDT. Claro, doble polo, ¿no es cierto? Simple tron, simple contacto. Sí, pues doble polo, dos polos y un solo contacto. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende esa idea? Dos polos, doble polo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, simple throw, ¿no es cierto? Simple contacto. En cambio, acá tiene, mira, 1, 2, ¿no es cierto? Estamos hablando doble polo, ¿estamos de acuerdo? Y también tiene, en este caso, doble throw, doble contacto, es lo que tenemos ahí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces es, ¿no? Doble polo, 1, 2, y luego doble contacto. ¿Está bien?
Eso es lo que dice las siglas, ¿no? DP, DT, DP, ST, ¿no? Eso significa doble polo, doble tron, doble contacto significa eso. ¿Estamos de acuerdo? Eso es, ¿no? Bueno, acá está todo, profesor. Si quiero una variedad en lo que es el juego de contactos de relé, ojo, no solamente lo vamos a ver acá en el sistema de seguridad, lo vamos a ver también, por ejemplo, cuando estemos en el campo de electroneumática. Lo van a ver ustedes los relés cuando vean controles de motores. ¿Estamos de acuerdo? En todos los campos de la electrónica industrial vas a ver, ojo, y vas a trabajar con lo que son los relés. Por eso, cuán importante es, entiéndelo bien, entender el principio de funcionamiento de un relé. Saber que con cuánto de voltaje trabaja la bobina y que mi juego de contactos, cuánto de corriente puede soportar en el voltaje que va a trabajar esos contactos. Dos cosas importantes por si acaso. Bueno, aquí está, ¿no? Cómo funciona, y también lo hemos visto en el video, ¿no? ¿Cómo funciona un relé? Primer paso, profesor, el relé está en reposo. Por supuesto que sí. ¿Qué quiere decir? No le llega energía a la bobina. En el segundo paso, ¿qué cosa hacemos? Le hacemos que circule, en este caso, corriente por la bobina. Por este bobinado empieza a circular corriente y entonces se genera ese llamado electroimán. Y ese va a ser mi circuito de control. Para luego, ¿qué cosa? Una vez que esté energizado, ojo, ¿qué va a pasar? Pues se convierte en un electroimán y genera un campo magnético a su alrededor. Y eso, el campo magnético, ¿qué es lo que tiene? La propiedad de mover a los contactos. Eso es lo que tenemos que entender, ¿no? A ver. Y lo que vemos acá, ¿no? En el cuarto paso dice, el electroimán atrae la armadura, por supuesto que sí, en ese sentido, y empuja a los juegos de contacto, por supuesto. Si agarramos y vemos aquí atrás, ¿sí o no? Aquí está todavía despegado, ¿sí o no? Los contactos no están pegados. En cambio, en este segundo paso, o en el cuarto, perdón, ¿qué es lo que hace? La fuerza hace que esto se mueva y mira, ¡prac!, se pegan los contactos, ¿cierto? Logrando ¿qué cosa? Que de repente cuando se pegan ellos, cierre el circuito con la carga que coloques aquí, en función al voltaje también que estás alimentando la carga, ¿no? Que es lo que vemos ahí, ¿no? Es la forma como trabaja, ¿no? Y a eso le llamaremos el circuito de potencia, ¿no? El circuito de potencia. Mi circuito de control, que puede ser en continua, y mi circuito de potencia, que podría ser en alterna. Por eso ahí se puede colocar una lámpara, puedes colocar ahí un motor o X artefacto, ¿no? X equipo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí. ¿Seguro? Luego yo voy a preguntar, por si acaso. Fíjense aquí. Vean lo que dice acá, ¿no? Fíjate, la idea, sí, yo sé que están cansados jóvenes, pero caballeros, señores, tenemos que agarrar y tenemos que avanzar también. Fíjense, poner un poquito más en nuestra parte. La semana pasada estaba un poquito de relax, así que no pueden quejarse. Ojo, tengo ahí un circuito, mira, ve, tenemos ahí fuente de alimentación, profesor, este es el circuito de control. Presiona el pulsador, se genera en este caso el campo magnético en la bobina y en este momento, ¿qué cosa hace? ¡Plac!, cierra el circuito. En ese momento está mi circuito de potencia con cualquier fuente de alimentación, en este caso es continua, se prenderá la lámpara, ¿no? Es lo que vemos ahí. Ese es el principio de funcionamiento de ese circuito, ¿no? Por eso dice, control de encendido de una lámpara a través de un relé electromagnético. Es la forma, ¿no? ¿Te das cuenta? Presionamos el pulsador, empieza a circular corriente sobre esa bobina, y esa bobina, ¿qué es lo que hace? El electroimán mueve el contacto y energiza la lámpara. Dígame, señor. Cuando sueltas el pulsador, ¿no estaría saliendo de la bobina una corriente contraelectromotriz hacia la pila? No. Hacia la pila, porque no. Fíjate lo que dice su compañero. A ver, ¿qué me dicen ustedes? Respondan ustedes. Dice, yo presiono aquí, perfecto, profesor. Se energiza todo esto, empieza a circular corriente, perdón, y se energiza esto de acá. ¿Estamos de acuerdo? Cuando se energice esto, ¡pum!, se cierra esto y se prende la lámpara. Hasta, pero mi dedo está prendido acá, presionado acá. Yo suelto, tiene razón, profesor, se genera una fuerza contraelectromotriz. La pregunta es, ¿esa fuerza contraelectromotriz se irá contra la fuente de alimentación? ¿Por qué no? Porque está abierto el circuito. Porque está abierto el circuito. Ahí está la respuesta. Por supuesto, no puede ir, pues si tú estás presionado acá, tú sacas acá el dedo y esto ya la corriente. Sí, es cierto, se genera una fuerza contraelectromotriz que quiere irse, pero se irá en el aire porque no llega a la fuente, porque no cierra el circuito. ¿Qué pasaría si cerrara el circuito? Y sí, pues podría de repente dañar la fuente. Podría, no podría ser. Buena pregunta, gracias, señor.
A ver, mira lo que tenemos acá. ¿Qué cosas podemos hacer? ¿No? Dice, en este caso, utilizando un relé debemos diseñar un circuito que nos permita encender una luz de dos puntos diferentes. Sí, podemos hacer eso. Si analizamos esto, ¿qué tenemos aquí? Mira, ve, una fuente de 4.5 voltios. Tenemos aquí un pulsador, otro pulsador. ¿Estamos de acuerdo que están en paralelo? Y acá tengo la bobina de relé. Y acá está su juego de contactos, ¿no es cierto? Juego de contactos, NC, NO. Y acá está una lámpara con 5 voltios. Presiono yo aquí, cierra circuito, ¿sí o no? Sí. Y eso se mueve, placa, ¿no es cierto? Presiono yo aquí, se cierra circuito, cierra circuito así, ¿no es cierto? Y se mueven en los contactos. Dos puntos que podría trabajar con un relé, profesor. Yo puedo hacer un sistema de conmutación, sí lo puedo hacer, ¿no? Dependiendo, ¿no? Eso es lo que vemos ahí. Ahora, con un relé también podemos, en este caso, ponerlo en simultáneo, sí. Estamos hablando de que los dos pulsadores, ¿cómo están en? ¿Serio? En serie, ¿no? Acá están en serie, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero para poder presionar, ¿qué quieres? Presionar a la vez, ¿no? Profesor, ¿pero eso dónde? Es que cuando vayamos, por ejemplo, en la parte de neumática o electroneumática, vas a ver cuando estás en proceso de producción, tú estás trabajando con una cortadora. Y eso me decía su compañero, por ejemplo, en tercero. Profesor, ¿cuán importante es esto? Aunque parezca mentira, dice, parece que fue sin importancia, ¿no? En el proceso de producción, fíjate, a veces cuando los obreros van a trabajar y tienen un cortador así, si tú tienes una mano y estás cortando, a veces estás volado en otra cosa y metes la mano y te cortaste la mano. Pero cuando tienes un sistema de ese tipo, las dos manos estás ocupada y así estés pensando cualquier cosa, ojo, no va a ocurrir un accidente. Cuán importante, aunque parezca mentira, es este sistema. En sistemas de electrohidráulica, electroneumática, esa es la aplicación que tenemos en un proceso de producción. ¿Estamos de acuerdo? Por eso aquí de repente no lo vemos, es qué tan importante. Pues, ¿qué cosa le pone usted dos pulsadores en serie para que trabaje un simple relé? Un simple relé, la aplicación es básica. Cuando veamos nosotros más adelante, fíjate cuán importante es conocer ese principio como sistema de seguridad en un proceso de producción. Con esto podemos hacer, profesor, con un relé, ¿puedo hacer inversión de giro en un motor? Sí lo podemos hacer. Sí podemos hacer inversión de giro teniendo pero relé con dos juegos de contactos, si te das cuenta, mira. Dos juegos de contactos. Mira, ve, una fuente de 6 voltios, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y acá tenemos la bobina de relé. ¿De acuerdo? Y aquí otra fuente de 6 voltios, ojo que está cerrado aquí para que trabaje el sistema, ¿sí o no? Fíjate, a ver, profesor, ¿qué sucede cuando yo presiono aquí? Plac. Se energiza la bobina. ¿Qué pasa aquí? Cierto. Esto para abajo, esto para abajo. Profesor, es cierto, ¿no? Fíjate, esto está en este caso cerrado. Cierra circuito por acá, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Y de aquí cierra circuito, ¿sí o no? Porque esto cerró y ya está funcionando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Fíjate. Cerramos aquí, se energiza. Esto está cerrado, voltaje viene por aquí, la corriente, como esto se movió para acá y esto se movió para acá, la corriente viene por aquí, ¿está bien? Sí. El motor viene por aquí, no. Y esto cierra el circuito por acá y cerró acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Está bien? ¿Qué sucede, profesor? ¿Qué sucede si yo dejo esto plaj? Esto regresa a su sitio, ¿sí o no? Pero sigue funcionando el motor, ¿sí o no? Sí. En sentido contrario, porque la corriente ahora viene así. Mira, está por acá arriba. ¿Está bien? ¿Está bien o no? Sí. ¿Está bien o no? ¿Y esto que bajó? ¿Sí o no? Perdón. ¿Sí o no? ¿Está bien o no? ¿Cierra circuito ahí o no? ¿Se ve o no se ve o no se ve? O sea, cuando está abajo, ¿sí o no? Cierra circuito así, profesor. Viene por acá. ¿Está bien? Viene el motor. Cierra acá y llega por acá. Esa es la trayectoria. Ahí está. Y se va por acá. ¿Se puede hacer inversión de giro? Sí se puede hacer inversión de giro. Podemos hacerlo, sí, si nos alcanza el tiempo, sacamos un motorcito de 12 voltios, sacamos relé de doble contacto y hacemos esa inversión de giro. Se puede hacer. Claro, si bien es cierto, profesor, pero esto es de repente frente a una necesidad, ¿no? Por supuesto que sí. Pero si no, tranquilamente tenemos de otras diferentes formas de poder hacer inversión de giro. Con transistores también podemos hacer lo mismo, ¿no? Vamos a ver. Podemos utilizar dos tipos de representaciones, ¿sí? Ya lo que hemos visto hace un momento, ¿sí? En paralelo, ¿sí? Lo que hemos estado analizando hace un momento, para encender la luz de dos puntos,
Y esto es lo que tenemos en serie, ¿no? Que ya hemos explicado también hace un momento. Lo que estaba viendo acá, ¿qué cosa es? Esto casi un tanto pictórico. Lo que tenemos acá, ¿qué cosa es? Ya en función a los símbolos, ¿no? En este caso, este circuito, ¿no? Lo que estamos viendo ahí. ¿Sí? Porque acá tenemos los dos pulsadores, sí, con los dos pulsadores. Esta bobina lo estoy representando acá, ¿estamos de acuerdo? Y eso sería el juego de contacto, que es el KRA, y la lámpara, ¿no? Que está ahí. Es la forma, ¿no? Esa manera de trabajar ahí. Esto también, la inversión de giro de los motores, ya hemos dicho hace un momento, que también está en base a su lógica que se aplica ahí, ¿no? Eso comporta. Sí, y algo también que dijo hace un momento también el video, ¿no? Podemos hacer, profesor, circuitos, en este caso, de enganche, ¿no? O como le dijimos, ¿Bucle? Con bucle o enclavamiento, ¿no? Circuito con enclavamiento, con un relé sí se puede hacer. Esto lo vamos a utilizar bastante, acuérdate lo que estoy diciendo. Vamos a trabajar, pero para poder hacer un circuito con enclavamiento o enganche que le llaman aquí, necesitamos trabajar con un relé con doble juego de contactos. Con un solo juego de contactos no voy a poder hacer eso. Necesito yo trabajar con un relé que tenga doble juego de contactos para poder, ojo, hacer esa realimentación. ¿Estamos de acuerdo? Y además eso se va a convertir en una llamada memoria. ¿Estamos de acuerdo? Porque va a quedarse enganchado con la última operación que se le da, ¿no? Eso es lo que vamos viendo acá. Vuelvo a repetir, fíjate lo que estamos mencionando acá. Profesor, con un relé se puede hacer un enclavamiento en un circuito, por supuesto que sí. ¿Cómo se va a hacer? Ya lo vamos a aprender. Pero ¿cuál es el requisito para poder hacer un enclavamiento o enganche con un relé que tenga que tener, ¿qué cosa? Doble juego de contactos. ¿Qué cosa quiere decir, profesor? Un NO-NC y otro NO y NC también. Y eso tenemos acá para poderlo trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos que trabajar con esto, sí lo vamos a hacer. A ver, deseamos diseñar un sistema de iluminación que funcione de la siguiente manera, dice, ¿no? Al activar un pulsador, dice, el punto de luz debe activar, iluminar. Del mismo modo, al pulsar sobre otro pulsador, la luz debe apagarse. ¿Sí? Utilizaremos un relé de dos contactos, un pulsador NA y otro NC, dice, ¿no? Y es lo que tenemos acá. Circuito de enganche, ese que tenemos acá. A ver, para terminar esta parte, ¿cómo lo interpretamos? A ver, ¿cómo lo interpretamos? Veamos ahí el dibujo. Identifiquemos, ¿no? Profesor, acá tenemos la fuente de alimentación de 5 voltios, este es un pulsador. ¿Perfecto? ¿Sí? Y acá tengo también, profesor, otro pulsador. Y acá está el juego de contactos, mira. Doble juego de contactos. NC-NO. NC-NO. Cuando se energice esto, ya saben que eso se va a mover. Y acá tenemos la lámpara, ojo, con los 5 voltios, pero también está desenergizada, mira, si te das cuenta, está abierta. Mira, recuerda que esto es un pulsador, ¿ah? Recuerda que esto es un pulsador. Normalmente abierto y el otro normalmente cerrado. Para que se cierre todo. Hay un NO y un NC. Pregunto yo, ¿la lámpara siempre se va a apagar? Perdón, ¿siempre se queda prendida? Perdón, ¿siempre se queda prendida o se apaga? Recuerda que esto es un pulsador. Yo presiono y se energiza la bobina. La pregunta es, cuando yo suelto el pulsador, ¿la lámpara se apaga? ¿Quién dice no? ¿Quién dice no? Se mantiene prendida, ¿por qué? A ver, explícame por qué. Por eso digo, analiza el circuito y dime sí o no. Mira, a ver, te estoy explicando las partes que tiene el circuito. Una fuente de 5 voltios, un pulsador y acá está la bobina de relé. Esto de aquí está el juego o los dos juegos de contactos. Fíjate, punto común. NC, NC, NO, NO. Aquí, profesor, hay un pulsador. Normalmente cerrado. Este es abierto, este es cerrado. ¿Está bien? La pregunta es, yo presiono
segundo pulsador, esa bobina sigue alimentándose. ¿Quién por eso pregunto, ¿la lámpara se apaga cuando suelta el pulsador? No. No se apaga. ¿Por qué no se apaga? Silencio, señor. Con el segundo pulsador, a ver, indícame. A ver quién es valiente me dice que me indica aquí. ¿Ah? Porque la bobina está, los dos están cerrados. ¿Se va a mantener cerrado, sí o no? Sí se va a mantener cerrado. ¿Por el segundo pulsador? Porque el segundo pulsador Sí, está cerrado. va a alimentar nuevamente la bobina y va a hacer que... Claro, tienes razón, ¿no? Porque si tú te das cuenta, mira, ve, cuando tú presionas aquí, se energiza la bobina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se ve ahí? ¿Se entiende? En ese instante, ¿qué va a pasar? Estos contactos suben y suben, ¿está bien? Sí. Sube y sube. Cuando este sube aquí, mira, ve, cuando este sube aquí, aquí ya, ojo, ¿quién está cerrando el circuito para la bobina? Este pulsador con la bobina. ¿Está bien? Y entonces la bobina siempre va a seguir energizada. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta? Va a seguir siempre energizada. Mira lo que estoy diciendo. Esto también subió acá. La lámpara se prendió. ¿Se apagará? No, ¿cuándo se apaga la lámpara? Cuando presiono este pulsador que es normalmente cerrado. Este es un pulsador normalmente abierto. Este es normalmente cerrado. Yo presionaba acá por eso y recién se energizaba. Y en ese momento esto plac sube acá, esto también sube acá. Pero cuando este sube, mira, ve, acá es otro camino a la corriente, fíjate. Es otro camino para la corriente. Entonces, de esa forma, estoy haciendo un circuito con enganche o con enclavamiento. Pero ¿quién está generando el enclavamiento? El relé. Los contactos de relé, ¿no es cierto? Por eso el relé debe tener ¿qué cosa? Requisito para hacer ese sistema, doble juego de contactos, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Doble juego de contactos. Esa es la idea, ¿no? Y ahí está, pues. Ahí está el circuito, mira, date cuenta. Lo que decíamos, ¿no? Profesor, se presionó aquí, por supuesto que sí, y ya, mira, ve, ya por aquí la corriente ya va a generar otro camino ya para energizar a la bobina. Fíjate, el de acá ya no le sirve ya. Solamente le sirvió para energizar esto y a la vez mover los contactos. Fíjate, ¿estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea que tienes que... En este curso, jóvenes, lo que necesitamos, ¿qué cosa es? Lógica. Capacidad de análisis. Lógica. Entonces, agarrar, armar, sí es cierto. Todos podemos llegar a armar todos los circuitos. Pero ¿qué más nos debe motivar? ¿Qué cosa es? Entender lo que estamos haciendo. Y acá tiene que ver un poquito el análisis, ¿no? Análisis básico, por si acaso. Análisis básico, ¿sí? Fíjate, por eso te estoy explicando, ¿no? Por eso vale la pena quedarnos de repente por esos 10:30, sí, pues, pero por lo menos ya voy sabiendo algo más, ¿no? Sabiendo algo más. Bueno, y acá tenemos, ¿no? Lo que decía, ¿no? Con de enganche, solución 1, ¿no? Esto es lo mismo en su momento, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Este tiene, no, lo mismo. Lo mismo es. No, es diferente. Tienes razón. A ver, ¿en qué? Yo lo viste el anterior. Y este es el nuevo. Ajá. Lo mismo. Ahí es otra cosa, ya, solución 2. Bueno, esto ya es, ¿cómo se llama? Esto, por ejemplo, lo van a ver ustedes también en lógica cableada. Cuando estén en tercer semestre, cuando vean la parte de lo que es lógica cableada, el principio ya lo van a saber ustedes. ¿Cómo puede hacer un enganche, no? Fíjate, tenemos aquí, ojo, este es el pulsador, esta es la bobina de relé, y fíjate, ahora este es un juego de contactos. Si tú agarras, no, lo pones así en paralelo a tu pulsador de, en este caso, activación, ¿no es cierto? Y este va a ser un stop, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Yo presiono aquí, ¿quién se energiza? Porque este es un normalmente abierto, este es un normalmente cerrado. Este es el juego de contactos abierto, juego de contactos abiertos, ¿no es cierto? Cuando yo presiono aquí se energiza la bobina, ¿quién se cierra? Se cierra este y se cierra esta, ¿sí o no? Plac, plac.
¿Se apagará la lámpara? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahora la corriente, profesor, si bien es cierto, por acá ayudó a que pasara la corriente, se energizara la bobina, pero a la vez esto plug se cierra acá y se cierra acá. Esto de aquí sigue realimentando, ojo, a la bobina. ¿En qué momento ¿cómo se llama? Se parará el sistema? Cuando presionamos ¿cuál? Segundo interruptor. Pulsador 2, porque es normalmente cerrado. Abro y se desactiva el sistema. Es otra forma de trabajar, ¿no? Fíjate que este circuito en tercero lo vas a ver bastante, ¿eh? Te acordarás de mí. ¿De acuerdo? Acá también tenemos esto, ¿no? A ver, dice, en este circuito, dice, aparecen los pulsadores A y B. Se trata de estudiar, dice, el efecto que produce el pulsador al pulsador uno de ellos, ¿no? Luego dice soltarlo y más tarde pulsar el otro B. Fíjate lo que dice, ¿eh? En los circuitos siguientes aparecen dos pulsadores. ¿Sí? Pues el pulsador A, el pulsador B. Ahora se te dice bien claro, se trata de estudiar el efecto que se produce al pulsar uno de ellos. En este caso primero A. Luego lo sueltas y más tarde pulsas, en este caso B. Sencillo, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa si yo presiono A? ¿Quiénes activan? La bobina. Presiono A y ¿quiénes activan? La bobina. Y el... ¿Quién prende? ¿Quién se apaga? ¿Quién funciona? ¿Quién no funciona? Dice. Mira, dice, en ese instante sin pulsar nada. Ya, a ver, un ratito. Sin pulsar nada, ¿quiénes están funcionando? El diodo, no hay ningún diodo ahí. El foco. Pregunto, sin pulsar nada, ¿quién prende? Foco. ¿Por qué la lámpara? Está conectado. Está cerrado el circuito. Paralelo. Claro, ¿no? La lámpara, profesor, si tú analizas, mira, la fuente está acá y decimos, ¿quién cierra el circuito con la lámpara? La fuente, profesor. ¿Se prende la lámpara o no? Sí. Listo. Este es el zumbador. ¿Sonará el zumbador? No. Símbolo de zumbador, símbolo de lámpara, símbolo de la bobina, símbolo del contacto de relé, contacto de relé, para que entiendas el circuito. Pulsador normalmente abierto, pulsador normalmente cerrado. En esas condiciones, profesor, la lámpara prende, nada más. Ahora, mientras pulsamos A, dice, ¿quién funciona? El zumbador. Y se apaga el foquito. Sí, zumbador. ¿Se apaga el foco? El zumbador. Sí. ¿Quién es el zumbador? Claro. ¿Sí? Al soltar A, deja de pulsar A. Sí, el foco. Sí. ¿Y el zumbador? Se abre el foco. A ver, pregunto yo. Fíjate, pulsamos A, ya se supone que acá se cierra, ¿sí o no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Se cerró ahí. Y dices tú que se apaga la lámpara. El zumbador empieza a sonar. Si dejo de pulsar A, ¿quién sigue sonando? Zumbador. Claro, ¿por qué? Por el B. Claro, porque está en su memoria, como dice el señor, ¿no? Cerró aquí y cierra el circuito, pero mira ahí. ¿Está bien? Cerró el circuito. Claro. Ahora dice, al pulsar B, Se apaga. ¿se apaga quién? Claro. Exactamente, ¿no? Claro, muy bien. ¿Y acá? Con eso terminamos y nos vamos. A ver. Primero dice sin pulsar nada. ¿Quiénes funcionan? Sin pulsar nada. La bobina. Está abierto. Es que el B ya está cerrado. El B está cerrado. Sí, pero en la rama que está abierta. Ninguno. ¿Ninguno? ¿Qué dicen? Ninguno funciona, ¿no? Sí. Ninguno funciona, por supuesto. Mira, ve, acá está abierto, ¿ah? Profesor, acá está en el abierto, está en el abierto y está en el abierto, ¿cierto? Y esto también está en el abierto.
Así es que ninguno funciona. Si pulso A, si dice pulsando A, ¿quiénes funcionan? Foco. Sí, pero todo. ¿Todos funcionan? Sí. Sí, pulsando, ¿no es cierto? A. Sí, todo. Perfecto. Si suelto A, Lámpara. El motor. Sí, se apaga la lámpara. Se apaga la lámpara. Lámpara. Se apaga la lámpara y se queda prendido el motor. Sí. ¿se queda prendido el motor? Sí. ¿Por qué se queda prendido el motor? Alimentación. Está cerrando por B, pues, por B está cerrado. Tiene fijado el segundo circuito, el segundo relé, por así decirlo. Claro, por supuesto que sí, porque acá tenemos doble bobina, profesor, doble relé. Cuando tú presionas aquí, ojo, se cierra acá, se prende esto, ¿sí? Acá se cierra aquí y energiza la bobina acá. Y a la vez está cerrando aquí y está cerrando acá, ¿sí o no? Si te das cuenta, mira, ve, ojo, esto de aquí está cerrando circuito para que alimente al motor, ¿cierto? ¿Te das cuenta? De esa forma. De esa forma se está alimentando. Entonces, cuando soltamos A, se queda solamente el motor funcionando, ¿sí o no? Y para que apague el motor, ¿qué hacemos? Pulsamos B. Y se apaga ahora sí por completo todo, ¿sí o no? O cuando pulsas, pero cuando sueltas B, ¿alguien se prende? Todo queda en condiciones iniciales, ¿no? Condiciones. Es la forma de tener que entender, ¿ah? Bueno, ya sé que algunos están con su celular en su mano, es problema de ustedes, ya. Cuando se les pida que analicen circuitos. ¿Es lo mismo que en antes? Sí. Sí. A ver, ¿es lo mismo? Sí. Sí, sí. Sí, ¿no? ¿Y este? ¿Qué hacemos? Condiciones iniciales. Sin pulsar nada, ¿quién funciona? Ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. Si presiono A, Se activa todo. ¿todo funciona? Sí. Y si suelto A, Se activa. Lámpara. Se queda prendido todo. Claro. Light now para darle. Alimenta todo. Sí, pues. por eso, cuando soltamos A, ¿sigue funcionando todo o no? ¿Se apaga? Sí, todo. Todo, ¿no es cierto? Todo, por supuesto que sí. Porque si tú presionas aquí, esto se cierra. Se cierra, se cierra, se cierra y se cierra. Está funcionando el motor y la lámpara, ¿sí o no? Fíjate, está presionado aquí. Tú sueltas, no importa, pues. ¿Por qué? Porque con quién está cerrando el circuito es la bobina. La bobina cierra el circuito con esto. De esta forma. Esa es la idea que te estoy diciendo. Ojo, acá lo vemos en gráfica. Cuando armes tu circuito, esa es la lógica que tienes que aplicar. ¿De acuerdo? Si yo quiero, ojo, trabajar y hacer un sistema de enganche o enclavamiento con un relé. Pero el requisito, ¿cuál es? Que tenga doble juego de contacto. Si no, no lo voy a poder hacer. ¿Listo? Ya, señores, esto ya no lo digo. Es sencillo también porque este es más facilito, ¿no? ¿Sí? Ahí, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con esto? A ver, ya para terminar. ¿Qué estamos haciendo con ese circuito? ¿Cambiando el giro del motor? Cambiando el giro del motor nada más, por supuesto que sí. Porque ahí si yo armo el circuito, ¿funciona el motor o no? Claro que sí, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque está conectado en ¿qué? Fuente, ¿sí o no? Y está con el contacto cerrado, muy bien cerrado, por supuesto que sí. Y si agarramos supuestamente, y si el positivo va por acá, profesor, ¿no es cierto? Se va así,
el motor empezará a girar así, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros agarremos, ¿no es cierto? Y ¿qué hagamos? Presionamos aquí, profesor, se energiza la bobina, esto de acá, lo mueve acá, Cambia de sentido. y ahora cambia de sentido de giro, ¿no? Sí. Sí, por supuesto, porque el positivo viene así, profesor, y empieza a girar el motor. Así es. Muy bien, señores. Eso es todo.